En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 9 de abril del año 2022, sábado quinto de Cuaresma, sábado de la quinta semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa son de feria. La antífona de entrada está tomada del Salmo 21, versículo 20. Tu Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven aprisa a ayudarme, pues yo soy un gusano, no un hombre, despreciado por la gente y rechazado por el pueblo. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas. De todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y allí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Ezequiel está profetizando la unión del pueblo. La unión del pueblo la está profetizando en base a Dios como centro, como rey a David y como tierra, la misma tierra que le dio a sus padres. Esta profecía que se está hablando aquí y que habla de purificación, que habla de quitar las iniquidades, que habla de que ya no habrá más dioses, ni ídolos, ni otro tipo de sacrificios, habla de la unidad para el pueblo de Israel. Dios va a ir a recogerlos de todas las naciones, pero eso hubiera sido lo ideal. Eso es lo que Jesús en vida vino a hacer con el pueblo. Sin embargo, sabemos que a Jesús no le fue muy bien y que el pueblo simplemente no reaccionó de manera positiva a la propuesta de Jesús. Sin embargo, Ezequiel ya lo está profetizando. Va a llegar un momento en el que las naciones serán tomadas y los israelitas serán llevados a ese gran pueblo, a esa gran tierra. Ya no habrá división, ya no habrá ese seguimiento a los demás ídolos. Este tiempo de gracia
que prácticamente termina hoy, porque ya mañana, domingo, está la entrada de Jesús a Jerusalén. Mañana empiezan las festividades en el pueblo. Ezequiel nos habla de la unidad del pueblo en todo el mundo. Jesús es quien será el detonante para que todo esto se lleve a cabo. Hermanos, seamos como ese pueblo que en verdad, dice Ezequiel, seamos congregados y seamos también llevados a la presencia de Dios, quitando todos los estorbos que tenemos. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 11, versículos 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Este hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de la región circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Ezequiel nos los dice en la primera lectura. Va a llegar un momento en el que Dios va a tomar todos los dispersos en el mundo y en las naciones y los irá a congregar. Ya no habrá dos naciones, habrá un solo rey que será el encargado de unirlos. En esta lectura del en esta lectura del evangelista Juan, vemos que Caifás es el que de alguna manera profetiza la acción. Pero podemos entenderla también de la otra manera. ¿Qué fue lo que dice? Conviene que un solo hombre muera, porque si la gente sigue creyendo en él, nosotros iremos a perder poder y los romanos van a venir contra nosotros, van a destruir el templo y por lo tanto destruir a la nación. ¿Qué tan válidas son las palabras de Caifás o qué tan válido es el trabajo que Jesús estaba haciendo? Si Caifás en verdad hubiera entendido, y los fariseos y los escribas y la gente que vieron y creyeron en el milagro de Lázaro, en verdad hubieran tenido otro sentido
de ver las acciones de Jesús. Sin embargo, siempre las vieron como una acción política. Alguien que buscaba o alguien que estaba perdiendo el poder. Los fariseos, los escribas, que eran los que tenían en ese momento el poder hacia con el pueblo, veían que Jesús estaba haciendo acciones que en un momento dado estaban en contra del poderío que ellos tenían. Aquí lo está diciendo Caifás. Conviene que uno solo muera, a pesar, vamos a decirlo así, de todas las acciones y buenas obras que estaba haciendo. El día de ayer, ¿qué es lo que le decían en el templo? No cabe duda que estás endemoniado, por eso te vamos a apedrear. Y Jesús les dice, ustedes me han visto hacer grandes obras, díganme, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Y el pueblo le contesta, no, las buenas obras están bien, esas no hay problema. Te vamos a apedrear porque te dices Dios, porque te dices el que ha de venir, el que es. Por eso Jesús dice, yo soy. Se compara con el Padre. Ese es el punto en el que tanto los judíos como las personas que estaban creyendo y mucho más las personas como los fariseos y los escribas no tenían idea de qué estaba hablando. Ellos estaban metidos y sometidos a la ley. Jesús no es que despreciara la ley, vino a darle plenitud a la ley. Y esa plenitud no la entendieron ellos. Por eso, hermanos, en este tiempo de gracia, no seamos como este personaje de Caifás, que dice, conviene que uno solo muera y no toda una nación. Prefiero matar a Jesús y no todo mi conjunto de creencias, de leyes, de relativismos, de todo en este mundo en el que vivo y que me comparto o que me comporto, mejor dicho, muy tranquilamente y muy confortablemente. Jesús en su evangelio nos habla del amor al hermano. Debemos de tenerle ese amor al hermano. Tenemos que abogar por él. Tenemos que estar presentes en las necesidades del hermano y ayudar en nuestra posibilidad. Recuerden que Dios nos dio un libre albedrío y ese albedrío es la libertad, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos para con las acciones que Dios y Jesús hace para con nosotros y a su vez nosotros con el hermano. Aquí Jesús, y es lo que vamos a empezar a ver a partir de mañana, vemos cómo empieza a hacer esa congregación de los pueblos. Las palabras de Jeremías de alguna manera empiezan a tomar sentido a partir de mañana, domingo. Y las lecturas que nos van llevando a este acontecimiento hasta que al finalizar esta nueva aventura de Jesús termina consolidando a las naciones y termina consolidando al pueblo. La oración colecta el día de hoy, sábado 9 de abril del año 2022, sábado quinto de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las oraciones de la misa son de feria y las lecturas corresponden al ciclo C. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.